La cumbre de los BRICS desarrollada en Kazán, Rusia, tuvo una visita inesperada, una visita que para muchos es verdaderamente escandalosa por algunos de los personajes que estaban allí, empezando por el anfitrión Vladimir Putin. Me estoy refiriendo al secretario general de las Naciones Unidas, el portugués António Guterres, que estuvo allí, que de esta manera se saludaba con Vladimir Putin. Y vos me podrás decir, bueno, pero si Putin es el jefe de un Estado, que es miembro del Consejo de Seguridad, que sí, es también el jefe de un Estado que no solo está violando el derecho internacional, sino que tiene a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, que emitió una orden de captura contra Vladimir Putin por los crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Acá no se trata ni siquiera de un pedido del fiscal, ya la propia Corte avaló justamente la captura de Vladimir Putin. Y ahí lo ves. António Guterres, secretario general de la ONU, saludándole, dándole la mano. ¿Qué legitimidad le queda a la propia Corte Penal Internacional si de esta forma se comporta António Guterres? ¿Qué le queda a la propia investidura de la Secretaría General de la ONU, que ya viene desde hace tiempo muy, pero muy desprestigiada por muchas de las acciones y decisiones tomadas por Guterres? Un Guterres que viene de hace algunas semanas, cuando Irán lanzaba una lluvia de misiles contra Israel, más de 200 misiles contra Israel, de no decir una sola palabra de condena y de sencillamente pedir que no haya una escalada en Oriente Medio, sin ni siquiera mencionar que Irán había atacado a Israel, insisto, con 200 cohetes que volaron por todo el territorio israelí, después de haber dicho que el 7 de octubre, con la ferocidad, la brutalidad con la cual fue atacado Israel aquel día, había que ponerlo en contexto, diciendo, bueno, pero no se produjo en el vacío, hubo una serie de situaciones previas que no justifican, pero bueno, por lo menos hacen comprensible que alguien haya podido hacer un ataque de la brutalidad y bestialidad que hizo jamás aquel 7 de octubre. Es decir, sigue sumando decisiones que lo que hacen no es quitarle prestigio a él personalmente, sino quitarle prestigio a las propias Naciones Unidas. Porque que vos veas a Guterres sentado en la mesa de Putin y sentado en la mesa de Maduro, donde Maduro decía lo que vas a escuchar ahora, decime en qué lugar queda parada la ONU después de esto. Cada vez que cae un misil de alta precisión sobre un edificio de apartamentos en Gaza y mata a hombres, mujeres y niños, cada vez que cae un misil sobre Beirut o sobre el sur del Líbano, esos misiles incendian y destruyen el sistema de Naciones Unidas. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia? ¿O es que fue creada solo para perseguir a los países del sur? Muy curioso, decía, ¿dónde está la Corte Penal Internacional de Justicia? Decía Nicolás Maduro, y la cámara enfocaba primero a Guterres y después a Putin, que insisto, está con un pedido de captura. Realmente el sistema de Naciones Unidas se está convirtiendo en algo muy poco serio a partir de todo el accionar justamente de un organismo y de una serie de organismos asociados a la ONU que parecen cada vez más inclinados a defender a las autocracias que justamente lo que hacen es sistemáticamente vulnerar los derechos humanos y a alejarse de la defensa de esos derechos, de esas libertades, que es la razón por la cual se fundó las Naciones Unidas. Bueno, hoy parece que cambió la misión de la ONU, al menos eso es lo que se desprende de muchas de las decisiones que se toman en estos foros y de muchas de las acciones de su jefe, de su principal líder y representante, que es el portugués António Guterres. Un Maduro que tuvo la posibilidad de sentarse en esa mesa, que era el BRICS ampliado, con los 9 miembros más los invitados entre los que estaba él, y tuvo esa posibilidad además de tener una bilateral con Putin, pero que tuvo el disgusto de saber que no hay ninguna posibilidad de que en el corto plazo Venezuela vaya a ser aceptado como miembro pleno de los BRICS, que era la ambición de Maduro. Y hay una razón central por la cual Venezuela no va a ser miembro de los BRICS, y es que uno de los socios fundadores, nada menos que Brasil,
decidió vetar el ingreso de Venezuela, argumentando que después del robo de las elecciones del 28 de julio, no lo dijo con esos términos Brasil, esos los términos los pongo yo, pero que después de lo que pasó con las elecciones del 28 de julio en Brasil, en Venezuela, el régimen era poco confiable y por lo tanto no había que incorporarlo al bloque. Esto desató la furia del régimen de Nicolás Maduro, que a través de la Cancillería le respondía de esta manera, un comunicado que dice: la República Bolivariana de Venezuela agradece al presidente de la Federación Rusa y a su gobierno, al heroico pueblo ruso por la invitación. Y después continúa. La representación de la Cancillería brasileña, Itamaraty, liderada por el embajador Eduardo Páez Saboya, decidió mantener el veto que Bolsonaro aplicó a Venezuela durante años, reproduciendo el odio, la exclusión e intolerancia promovidos desde los centros de poder occidentales para impedir por ahora el ingreso de la Patria de Bolívar a esta organización, en una acción que constituye una agresión a Venezuela y un gesto hostil que se suma a la política criminal de sanciones que han sido impuestas contra el país. En la segunda página dice esto, que es incluso más fuerte. El pueblo venezolano siente indignación y vergüenza por esta agresión inexplicable e inmoral de la Cancillería brasileña, repite Itamaraty, manteniendo lo peor de las políticas de Jair Bolsonaro contra la revolución bolivariana fundada por el comandante Hugo Chávez. Venezuela sabe que tiene que estar Venezuela no, corregimos, el pueblo venezolano no, pero el régimen venezolano sabe que está muy agradecido a Lula, que le debe mucho a Lula. La forma en la cual Lula ha blanqueado y aceptado lo sucedido el 28 de julio, pidiendo incluso hasta hoy que se entreguen actas cuando ya están reportadas las actas que muestran el triunfo de la oposición, sin reconocer que Edmundo González Urrutia ganó, a pesar de que el único ente observador autónomo internacional que estuvo allí, que fue el Centro Carter, certificó fuera de toda duda que ganó Edmundo González Urrutia. El favor que le hizo Lula a Maduro con eso, bueno, más que compensa cualquier daño que le pueda estar causando ahora. El régimen lo sabe, lo tiene claro, pero al mismo tiempo tiene que buscar alguna forma de salvar un poco la dignidad después de que su propio aliado, de que el propio Lula dijera que no podía ser aceptado en los BRICS, entre otras cosas por la inestabilidad que dejó en evidencia el robo de las elecciones del 28 de julio. Una relación que entonces continuará así, tirante, pero está claro, sin romperse, porque la decisión de Lula es aceptar que Nicolás Maduro siga siendo el presidente de Venezuela.